para poder tener una noche de bendición, una noche de júbilo, porque estamos hablando esta noche del Espíritu Santo. Y sobre todo, aviva en mí, Señor, el fuego. ¿Qué significa esa palabra para un cristiano? ¿Qué significa esa palabra para un católico? Pedirle al Señor que aviva el fuego. ¿Qué es avivar el fuego? ¿Qué se piensa usted cuando usted le dicen hay que avivar el fuego? ¿Qué se le viene? Como cuando hay una carne asada y está el carbón ya casi muriéndose y le dicen a uno, no le dicen que aviva el fuego, le dicen a usted que se sople el fuego, y usted con la tapa de la olla o algún instrumento ahí, algunos más modernos con una secadora de pelo, ¿verdad? Le ponen ahí para que pueda tener llama. Pero ¿qué tienen que ponerle más? ¿Qué le echan? Carbón, o si no, leña. Porque si no, entonces no sigue ardiendo el fuego. Bueno, eso le pedimos nosotros a Dios, los cristianos, cuando le decimos, Señor, aviva el fuego que hay en mí. Entonces, esta noche tenemos nosotros una enseñanza, la cual nos va a enseñar que es mi responsabilidad tener el fuego del Espíritu Santo en mi corazón. Levanten la mano, ¿cuántos bautizados hay aquí? Si no, para traer una pila y bautizar a los que hacen falta. Bueno, ustedes como bautizados, ahí en su casa, pase lista a ver cuántos bautizados hay, porque el mensaje es para todos aquellos que han sido bautizados y que hoy tienen la bendición de ser hijos de Dios. Este mensaje es para que nosotros podamos tener siempre presente que hay una responsabilidad como persona, como creyente. Es tener vivo el fuego de Dios en mi corazón. Querido hermano, vamos a conocer uno de los mandamientos que pone el Señor en el Antiguo Testamento. Pero que a pesar de que es del Antiguo Testamento, hay algo allí que dice que es para siempre. O sea, que es algo que todos nosotros tenemos que cumplir. Dice la palabra del Señor en el libro de Levítico, capítulo 6, Levítico 6, versículo del 13 en adelante. Levítico 6, versículo 10. Levítico 6, versículo 10. El sacerdote se cubrirá el cuerpo poniéndose ropa y calzoncillos de lino. Luego recogerá las cenizas del animal que fue quemado sobre el altar y las pondrá a un lado del altar. Llevará las cenizas a un lugar limpio fuera del campamento. Palabra de Dios. Aquí estamos hablando nosotros de uno de los mandamientos que pone el Señor a los sacerdotes. Para entender esta cita es importante tener en cuenta cuál es la función que Dios tiene con el fuego. El fuego es un signo que Dios quiso dejar para referirse al Espíritu Santo y viene desde el Antiguo Testamento. En el capítulo 13 del libro de Éxodo, cuando Israel sale de Egipto, Dios los conduce y pone un signo para recordarle al pueblo que Él está con ellos, que no los deja solos, que les ha dicho, salgan de esta tierra, desafíen a Faraón, vayan a una tierra prometida, vayan y conquisten una nueva vida. Pero no solamente los envía, sino que también les da pruebas de que Él está a su lado. Y lo hace con algunos signos. Uno de estos signos es lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 13, en el versículo 1. Está esa cita ahí. Ok. Versículo 21 dice, de día el Señor los acompaña con una columna de nube, una nube, los cubría con el sol. Pero de noche los acompañaba el Señor con una columna de fuego. Esa columna de fuego y esa nube era lo que representaba la guía de Dios para su pueblo.
Tanto así que Moisés recibió la orden de Dios que el pueblo de Israel tenía que fijarse en la columna, tenía que fijarse en la nube. Si la nube o la columna se movían, también el pueblo se movía. Si se detenían, ellos también se detenían. Entonces, el pueblo caminaba, avanzaba, de acuerdo a lo que Dios les indicaba a través de un signo que es una columna de fuego. Por eso nos recuerda que Dios desde un principio, a través del fuego, comenzó a guiar a su pueblo. Esa columna de fuego es el prototipo del Espíritu Santo para nosotros los cristianos. El Señor sigue guiando a su pueblo, sigue guiando a la iglesia, que somos nosotros, pero ahora no a través de una columna, sino a través del Espíritu Santo. Ese es el misterio que nosotros empezamos a vivir. Ahora, en su caminar por el desierto, ellos llevan a una tienda. Le llaman la tienda del encuentro. Es un lugar donde ponían el arca. El arca que significaba que Dios estaba con ellos porque habían signos de la presencia de Dios. El maná, la vara de Aarón, las piedras de la ley donde estaba escrito lo que ellos tenían que hacer. Era un lugar especial donde solamente entraban los sacerdotes. Y Dios le da una orden a los israelitas a través de Moisés. ¿Qué tenía que pasar en ese lugar santo? ¿Qué es lo que había? Había el arca de la alianza, pero también tenía que haber un fuego. Y eso es lo que leímos ahora de Levítico 6:10. Y Levítico 6:10, ¿qué decía? Que el fuego tenía que estar allí donde el sacerdote hacía el culto. En el versículo 12 y 13 del libro de Levítico capítulo 6 dice: el fuego que arde en el altar no debe apagarse nunca. El fuego no se debe apagar nunca. El sacerdote deberá echarle leña todas las mañanas. El fuego del altar debe estar encendido siempre y no debe apagarse nunca. Palabra de Dios. Esta orden de Dios, este mandamiento, es un mandamiento que el Señor dijo será para siempre. El fuego siempre tiene que arder. Y eso era la responsabilidad que tenían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Para que el fuego no se apagara, tenían que echarle un leño todas las mañanas. O sea que todas las mañanas tenían que ir a la tienda del encuentro. Tenían que ir donde estaba la presencia de Dios. Y tenían que ir no con las manos vacías, llegaban con un leño. Era la responsabilidad de cada uno de ellos. Porque las 24 horas del día tenía que estar el fuego, ¿cómo? Encendido. Esa fue la responsabilidad que tuvieron los sacerdotes. No era el pueblo, eran los sacerdotes. En el Nuevo Testamento la historia cambia, pero con el mismo signo se ve reflejado el plan de Dios. Porque dice Hechos capítulo 2 que estaban los apóstoles reunidos y de repente una ráfaga de viento vino sobre ellos, fue el Espíritu Santo y bajó en forma de lenguas de fuego, pero sobre la cabeza de cada uno de ellos. ¿Dónde estaba el fuego entonces ahora? En cada uno de los creyentes. ¿Dónde estaba el fuego en el Antiguo Testamento? En el templo. Ahora en el Nuevo Testamento el fuego tiene que estar encendido ya no en un templo nada más, sino que tiene que estar encendido en cada uno de los creyentes. Que somos, dice San Pablo, templos vivos del Espíritu Santo. Y como templo que soy, tengo que tener el fuego
encendido. El templo del Antiguo Testamento tenía un fuego que permanecía encendido. Ahora el Nuevo Testamento tiene templos que somos cada uno de nosotros, y que de igual manera se tiene que seguir cumpliendo la palabra, porque el fuego en cada uno de nosotros, ¿cómo tiene que estar? Encendido. Este es el misterio, lo maravilloso. Por eso preguntamos cuántos bautizados, porque cada bautizado es un templo del Espíritu Santo. Por eso, después usted lo busca y lo estudia y lo medita. La carta de los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 3, San Pablo exhorta y le recuerda a los corintios lo que Dios quiere que hoy nosotros recordemos, porque los desafía y les dice: ¿acaso no son ustedes templos del Espíritu Santo? Y quien destruya el templo de Dios, Dios también lo destruirá a él. Mi responsabilidad es mantener el templo de Dios bien. ¿Y quién es el templo de Dios? Mi ser, mi corazón. Si yo destruyo el templo, Dios me destruye a mí. No porque Dios mande un rayo o me queme o me pulverice, no. Dios no hace eso. La frase hay que interpretarla: Dios me destruye a mí, ¿en qué manera? En que son las consecuencias de lo que no es cuidar el templo de Dios. Yo como templo tengo que cuidar. Un templo cuidado es un templo que se barre, que se mantiene limpio, que se mantiene ordenado, que tiene fuego suficiente y encendido todos los días. Eso es un templo donde hay momentos de adoración a Dios. Entonces, si miramos el corazón, ¿cómo está nuestro corazón? Usted puede decir que su corazón está hoy bien ordenado, está limpio, está en orden, está bien aseado. ¿Hay fuego en su corazón? ¿Está ardiendo el fuego en su corazón? ¿Se preocupa usted saber si está con fuego encendido o no? ¿O al menos sabe qué es tener el fuego encendido? Algunos sí saben qué es el fuego encendido porque sienten un colerón y dicen: ay, sí, ya sentí yo un fuego. Pero eso es ya con el hígado. Pero el fuego del Espíritu. Cuidar el templo significa tomar responsabilidad, porque si hoy tu corazón está en desorden, si hay cosas que no están ordenadas, si hay cosas que no has tenido la capacidad de confesar, de renunciar, si tu templo es una guarida para el pecado, una guarida para la falta de rencor, para el rechazo, si tu templo es un escondite para los deseos de la carne, entonces vendrá destrucción. Hoy el templo tiene que arder, cada uno de nosotros. Y por eso la pregunta es: ¿cómo está el Espíritu Santo que recibimos cuando fuimos bautizados? Porque todos recibimos el Espíritu Santo. Esa es la teología católica. Para entender esta teología católica siempre es bueno poner este ejemplo que ya muchos se saben, pero que lo vamos a repetir, que nos gusta comparar con aquel ejemplo del mayor hallazgo arqueológico que hubo en el siglo XX, por ahí de la década de los años 20, cuando se encontró la tumba del faraón egipcio Tutankamón. 4000 años se encontró ese sarcófago, se abrió y estaba la momia intacta. Lógicamente, ya después que entró el aire y todo eso se desintegró, pero la vieron intacta y sacaron las fotos. Y dentro de todas las joyas que habían y las cosas que ponían los egipcios cuando alguien moría, acostumbraban siempre los egipcios a poner semillas de trigo, porque para ellos el trigo era algo divino y algo perpetuo. Y a uno de los científicos se le ocurrió:
porque le llamó la atención semillas que tenían ¿cuánto? 4,000 años de estar ahí. Y ese científico dejó la ciencia a un lado y agarró la agricultura y dijo, voy a sembrar unas cuantas semillas de estas, y las puso en tierra, comenzó a regarlas. Y al poco tiempo comenzó a ver que comenzó a germinar. Y crecieron plantas y dieron fruto. Hermanos, dieron fruto esas plantas. Semillas que tenían 4,000 años de estar allí, pero que no lograron dar fruto porque no hubo una tierra fértil donde ponerlas. ¿Hace cuánto te bautizaron? Y muchos dicen, es que yo ni siquiera siento el Espíritu Santo. Es que yo ni siquiera sé que lo tenía, pero sí lo tienes y fuiste bautizado. Lo que pasa es que es igual, pusieron la semilla en tu corazón, pero si no ha tenido tierra fértil, es porque no ha tenido la oportunidad de crecer. Cuando en nuestro corazón se convierte en tierra fértil, entonces el Espíritu Santo va a poder manifestarse. Por eso el apóstol San Pablo, para que nosotros entendamos esto, él mismo lo dice en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Y oiga lo que dice el apóstol: no apaguen al Espíritu Santo. Repítalo conmigo: no apaguen el fuego del Espíritu. Y sigue diciendo: no desprecien el don de profecía, sométalo en toda prueba, retengan lo bueno. Y ahí está la clave: apártense de todas las cosas malas. Es que si no te apartas del mal, difícilmente vas a encender el Espíritu. Cuando no te apartas de las cosas malas, entonces, ¿cómo está el fuego? Extinguido. Por eso San Pablo dice: no lo apaguen. En otros momentos, en otras cartas, San Pablo exhorta y dice: no entristezcan al Espíritu. ¿Cómo puede estar el Espíritu? Triste, apagado o extinguido. Pero en aquellos que se abren a la acción de Dios, va a estar ¿cómo? Encendidos. Este tiempo es para meditar y nosotros preguntarnos: ¿cómo está el Espíritu Santo que yo recibí en el bautismo? ¿Extinguido, apagado, triste o encendido? ¿Cómo te gustaría que estuviera el Espíritu Santo en tu corazón? Porque muchos pueden decir: a mí me encantaría que estuviera encendido. El problema es que a veces nos cuesta llegar a eso porque no sabemos cómo encender al Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante el Espíritu Santo en nuestra vida? Es tan importante como Jesús. Si no tuviéramos a Jesús, no tendríamos salvación ni vida eterna. Cuando Moisés vio una zarza que ardía, estaba llena de fuego, Moisés se acerca a esa rama y en medio del fuego, capítulo 3 del libro de Éxodo, dice la Biblia: Dios le habló a Moisés y le dijo: quita las sandalias de tus pies porque el suelo que pisas es santo. ¿De dónde salió esa voz? Del fuego. Eso quiere decir que donde hay fuego, Dios habla. ¿Usted quiere que Dios le hable? Tienes que tener fuego. Apagado, Dios nunca te podrá hablar, porque es a través del Espíritu Santo que Dios nos comunica, nos pone en el corazón, nos guía. Pone esas cosas que uno dice: solo Dios me puso eso en la mente, solo Dios puso esas palabras en mi boca, solo Dios me condujo a tal cosa. Y uno siente la dirección cuando uno clama a Dios: Señor, ¿cómo tomo esta decisión? ¿Cómo tengo que hacer las cosas? ¿Cómo tengo que conducir mi matrimonio? ¿Cómo tengo que educar a mis hijos? ¿Cómo tengo que distribuir mis finanzas? ¿Cómo hago, Dios? Solo Dios, a través del Espíritu Santo. ¿Quieren que Dios le hable? ¿Qué tienen que tener? Fuego.
Samuel, que era un muchachito, dice que cuando se iba a dormir, porque él dormía en el templo, recuerdan que fue consagrado a Dios y lo dejaban durmiendo en el templo. Samuel, siendo un muchachito, dice que dejaba una vela prendida y en la noche Dios le comenzó a llamar: Samuel, Samuel. Y a la tercera vez le dijo el sacerdote: si te vuelve a escuchar esa voz, dile: aquí estoy, Señor. Habla, Señor, que tu siervo me escucha. Pero ¿cuál es el signo que había ahí a la par de Samuel? La vela, el fuego. Dios habla cuando hay fuego. La gente que dice: es que yo no sé qué hacer, es que Dios no me dice nada, yo no siento nada. Hermanos, porque te falta fuego. Porque cuando uno tiene el Espíritu Santo encendido, no se puede explicar. Uno siente la dirección de Dios. Uno no se siente vacío. Y uno sabe que Dios conduce con fuego, conduce con la columna. Esa columna tiene muchas cosas: personas, señales, situaciones, advertencias. Dios va dando, abre puertas porque alguien se acercó, porque hubo una oportunidad. ¿Cuántas cosas que utiliza Dios? Pero es más fácil cuando está el fuego encendido. Aunque usted esté desesperado, si no tiene el fuego de Dios, va a costar mucho que escuches la voz de Dios. Vas a seguir equivocándote, porque cuando usted no hace lo que Dios te pide o lo que Dios te aconseja, es cuando uno se equivoca más. Por eso hay que revisar cómo está el Espíritu. Jesús en San Lucas 12:49 dijo una expresión hermosísima. Dijo: yo he traído fuego a la tierra y quiero que comience a arder. ¿Qué trajo Jesús? Fuego, y quiero que arda. Y nosotros, como cubitos de hielo. De ahí nació la expresión: no quiero seguir viviendo bajo cero. Yo quiero pedir que venga fuego del cielo. No podemos seguir metidos en congeladores cristianos. Y de hecho hay muchos que en la iglesia están como congelados, ¿verdad? Ni se mueven. Entonces tenemos que decir cómo está el Espíritu Santo. Y si lo queremos, ese fuego de Dios que Jesús dijo: yo quiero que arda, hay que saber qué debo de hacer yo para que ese fuego arda. Por eso el Señor dijo: yo les enviaré al Consolador, al Paráclito. Esa palabra consolador, ¿por qué la utiliza Jesús? Porque en el derecho romano se permitía que cuando una persona estaba en un juicio y era acusado, esa persona podía entre la audiencia, entre el público, buscar a alguien que lo ayudara, que lo defendiera. Y si lograba ver a alguien que él decía: ese me puede ayudar porque ese sabe mucho, entonces decía: yo quiero que fulano venga y me ayude. Cuando lo llamaban, decía: que pase el Consolador. Por eso algunas versiones bíblicas que son muy populares dice: el ayudador. Yo os les enviaré al ayudador. Otros dicen: al Consolador. Y eso es lo que es el Espíritu Santo, el que nos viene a ayudar. Nos viene a guiar, nos viene a llenar. Pero les voy a decir rápidamente con los minutos que nos quedan: ¿qué tenemos que hacer nosotros para que el fuego arda? Hermanos, vamos a volver a leer lo que decía el libro de Levítico. Y en el libro de Levítico recordamos que decía: el sacerdote se cubrirá el cuerpo poniéndose ropa, luego recogerá las cenizas del animal que fue quemado sobre el altar y las pondrá a un lado del altar. El sacerdote hacía algo lógico, pero lo tenían bien escrito para que a nadie se le olvidara. Porque a veces las cosas, por lógicas que sean, se le olvida a la gente.
Tiene que recoger las cenizas que deja el fuego y apartarlas. Limpiar la parrilla. ¿Qué pasa si usted no quita las cenizas? El fuego se apaga, se ahoga. Lo lógico es que usted agarre las cenizas, las limpie la parrilla, quite las cenizas y se las bota. ¿Por qué es que nosotros no logramos muchas veces encender el fuego del Espíritu Santo? Porque aún tenemos muchas cenizas. ¿Y qué representan las cenizas? Esto tenemos que verlo en dos vertientes. Una, las cenizas representan el pasado. Fue lo que se quemó ayer. Y no deja que hoy se encienda lo que tiene que estar prendido. Hay gente que siempre vive del pasado, de lo que pasó ayer, de lo que vivió ayer. En la fe, siempre estamos muchas veces diciendo, ay, es que antes se cantaba con gana, es que antes la gente sí se comprometía en la iglesia, es que antes los sacerdotes sí eran bien espirituales, es que antes cuando hacíamos unos retiros, la gente era tocada por Dios y habían conversiones, habían milagros. En cambio ahora, sí, si usted sigue solamente viviendo de los recuerdos, nunca se va a encender en el presente. Hay que dejar limpia ya lo pasado. Se la saben, ¿verdad? O a los que son más jóvenes, lo que pasó, pasó. Ya no hay que seguir viviendo de lo que pasó. Deja de comparar a tu familia. Ay, es que antes sí que hacíamos cosas bonitas. Es que antes sí que nos queríamos. No, empieza ahora con lo que hay, con los que están. Enciende el fuego, pero deje estar siempre pensando en que ayer fue mejor. Porque siempre vas a estar anclado al ayer y no a lo que Dios te pide hoy. En el pasado tuvimos mucha gente en esta comunidad y gente muy buena sirviendo a Dios en muchos dones. Y ahora también tenemos gente. Ahora les toca a ustedes. Ustedes son ahora los buenos. Son los ungidos, son los que Dios va a usar y son los que Dios va a encender. No podemos estar diciendo, ay, es que si tuviéramos el equipo que teníamos antes de servidores, ¿cuántas cosas podríamos hacer? O sea que Dios depende de la gente que viene aquí. Dios no depende de nadie. Dios va a hacer cosas extraordinarias con los que están aquí hoy y están encendidos. Eso sí, si usted viene con un puño de ceniza, Dios no va a hacer nada. ¿Qué ocupamos? Limpiar la ceniza. ¿Y qué significa limpiar la ceniza? Es quitar exactamente aquello que vivimos ayer y que ya hoy no puede estar estorbándonos. Las heridas que te hicieron, las cosas traumáticas que pasaste, esas cosas que no te dejan ser libre, el pecado que te atrapa, son cenizas que hay que quitar. Eso se llama sanación interior. Un corazón herido es muy difícil que se encienda. Hay que empezar a sanar al quitar cenizas. Quitar falta de perdón, eso es limpiar la parrilla. Superar y decirle al Señor, Señor, no quiero seguir con estos traumas, no quiero seguir con estos complejos, quiero empezar a ser diferente, quiero quitar este carácter o cambiar este carácter, es quitar ceniza, estas costumbres que tengo de mi familia, este pensamiento que siempre me ha atrapado. Limpia cenizas, malas costumbres, malos hábitos. Venimos a la iglesia y comenzamos a enseñarle a la gente los malos hábitos y entonces no estamos siendo encendidos. Dios necesita que usted comience a limpiar para encenderle en el fuego del Espíritu. Quita la ceniza de cualquier pecado y Dios te va a encender. Y lo último, cuando ellos limpiaban la ceniza, a ver, ¿cuál es otra expresión? ¿Qué le tenían que hacer los sacerdotes para poder
en tener el fuego encendido? ¿Qué tenían que echar? Un leño. Los sacerdotes, dice la palabra, no debe apagarse nunca, y el sacerdote deberá echarle leña todas las mañanas. ¿Cuándo le va a echar leña? Todas las mañanas. Es que hay gente que echó una carga de leña hace como 3 años. Y dicen, ay hermano, qué lindo que estuvo aquella actividad. Yo sentí un fuego de Dios. Sí, no lo dudo. Pero se la apagó. O sea, 3 años, imagínense. Y son todos los días. Eso quiere decir que el fuego de Dios se tiene que avivar, ¿cuándo? Todos los días hay que alimentarlo. Todos los días. No es que todos los días se tiene que hacer un retiro. Pero el fuego se alimenta. El leño significa el esfuerzo que usted hace. Cuando usted viene para la comunidad los viernes, viene a echar un leño. Aquí está, Señor, para que no se apague el fuego. El domingo que viene a misa, trae usted un leño y usted dice, aquí estoy, Señor, para que el fuego no se apague. Usted hace fila a comulgar y antes de comulgar dice, gracias, Señor, porque estoy echando un leñote para dar mi corazón. Estoy comulgando. Cada vez que usted doble rodillas, Señor, aquí estoy encendiendo el fuego. Cada vez que abre la palabra, que busca alimentarse de Dios, está encendiendo fuego, está echando leña al fuego. Cuando nos reunimos los servidores y nos reunimos para planear, para poder orar, para decir estamos en servicio, estamos echando leña. Los que se están reuniendo para interceder, echan fuego, ahí están echando un puñito más de leña. Es el esfuerzo que yo hago todos los días. Pero si usted se desconecta, si usted vuelve a escuchar la palabra de Dios hasta entre 8 días que vuelve aquí a la comunidad, hermano, ¿cómo no va a estar usted congelado ya? ¿Cómo te va a hablar Dios? Si usted vuelve a orar hasta la próxima semana porque en su trabajo los compañeros oran y usted dice, vamos a orar también en la hora del almuerzo, porque usted no tiene oración personal. Entonces vamos a tener al Espíritu Santo apagado. ¿Y qué decía San Pablo? No apaguen el fuego del Espíritu Santo, no lo dejen extinguir. Y si ya lo extinguió, Dios tiene poder para encenderlo de nuevo. Pero te va a tocar mantenerlo encendido. Por eso hay una promesa que Jesús dice en San Lucas capítulo 11, después usted lo busca, y dice Jesús, ustedes que son malos, y le habla directamente a los papás, ustedes que son papás malos. ¿Cómo trata Jesús a los papás? Malos. Le dan cosas buenas a sus hijos, porque ¿quién de ustedes, si su hijo le pide una piedra, le entrega? Le pide un pedazo de pan, le entrega una piedra. Solo que sea muy pobre, le entrega un pan que esté como piedra, pero nunca le va a entregar una piedra. O sea, ustedes que son personas malas en el sentido que tendemos a lo malo, siempre buscamos lo bueno para los hijos. Y aquí viene la promesa, mucho más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quienes se los pida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir. Hay que pedir. Porque Dios sí sabe dar cosas buenas a sus hijos. Porque Él es un Dios bueno. Y sabe que lo necesitamos. Y lo maravilloso de esto, ¿sabe qué es? Que aquí tenemos una linda palabra. Esto está en el Catecismo de la Iglesia. Numeral 696. Solo extraje este verso que dice, el fuego del Espíritu Santo transforma todo lo que toca. Vamos a decirlo todos. El fuego del Espíritu Santo transforma todo lo que toca. Lo transforma, no lo destruye. No elimina y hace nuevo, no. Transforma.
así como se hace en el altar. El pan es el Espíritu Santo quien lo transforma en el cuerpo de Jesús. El Espíritu Santo es el que hace posible la transustanciación. Que aunque la materia se vea igual, la sustancia cambia. Es que los padres lo dicen muy rápido, pero pongan usted atención. Cuando el Padre impone las manos, ¿qué es lo que dice? Por el poder del Espíritu Santo, que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso tendría que ser con más ceremonia, con más fuerza, por el poder, no de Grayskull, sino por el poder del Espíritu Santo, que este pan, que este vino se conviertan en este instante en el cuerpo y la sangre de Jesús. Si yo fuera sacerdote lo haría así. Porque eso es lo que sucede, ¿no? A veces lo hacen tan rápido que uno ya lo hace como de inmediato, ¿verdad? Querido hermano, vamos a pedirle al Señor que nos transforme. A ver, ¿cómo transforma el Espíritu Santo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo toca? Si logra tocar tu corazón va a cambiar. Va a ser transformado. Déjate tocar por Dios. Déjate tocar por el Espíritu Santo. Aquí podemos nosotros seguir predicando del Espíritu Santo. Usted puede recibir otras 50 charlas más del Espíritu Santo. Si no te dejas tocar por Él, entonces nunca vas a ser transformado. Hay que abrirse a la experiencia con Dios. Si usted le preguntara a mis compañeros de colegio, si alguna vez cuando me conocieron se imaginaron ver a Freddy predicando la Biblia o cantándole a Dios, yo le aseguro que ninguno de ellos se hubiera apostado a que yo hubiese hecho esto durante casi toda mi vida. Y no más entrando a 5º año, que fue el año en que yo inicié, al principio cuando entré al colegio jamás se hubiera imaginado, y el menos que se lo imaginaba era yo. Y por eso es que uno puede decir, realmente el Espíritu Santo transforma, porque logró transformar mis pensamientos, la forma de ver las vidas, la forma de utilizar mis carismas, porque yo siempre canté, siempre hablé, solo que el Señor dijo, si grita también en la cancha de fútbol, que venga mejor a gritar a la iglesia. Y eso es lo que he hecho. Entonces, hay que darle una oportunidad y decir, Señor, transfórmame. Déjate tocar. Recuerda el ejemplo que Jesús dice, ustedes tienen que ser mansos, no mensos, sino mansos. Y manso viene de mano, es manso. Que se deja tocar. ¿Cómo le hacen a los bueyes o a los caballos? Cuando le pasan la mano y él se queda quedito, se dejó tocar. Manso. Es que muchos viene el Espíritu Santo y los quiere llenar y están chúcaros todavía. Se quitan el tiro y no, todavía no, Señor. No me hablen así, no me oren así, yo no quiero dejar esto, todavía no quiero soltar ese pecado, todavía no quiero empezar a tener una experiencia con Dios, y se quitan. Y por eso habrá más de un ángel cañero que estará diciendo, mira cómo gira, cómo brinca, cómo salta, porque no se deja tocar. Pero cuando haya alguien que diga, Señor, yo quiero que tú toques mi corazón. Cuando permitas que el Señor toque esa área de tu vida y que estés dispuesto a entregar ese pecado, que estés dispuesto a renunciar, a sacrificar, a morir,
entonces es cuando vas a decir, Dios está tocando mi vida.